Hermanos, en esta preciosa noche, en la carta a los romanos, bendito sea el Señor. Carta a los romanos, capítulo 8, versículo 1. Gloria a Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Romanos capítulo 8, versículo 1. Gloria a Dios. En esta preciosa hora damos lectura a la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo redimido decimos amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Te damos honra, te damos gloria, Señor. Te alabamos, Señor, y te exaltamos, poderoso Dios. Gracias te damos, Padre bueno, porque tú, Señor amado, en tu infinita misericordia, Señor, nos concedes en esta preciosa hora, Padre, este precioso privilegio, Señor, de poder estar aquí, Señor amado, en esta preciosa vigilia, poderoso Dios, donde tu gloria, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, se ha hecho presente, Padre. Oh bendito Dios, y en esta hora, Señor, te lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, que en esta hora, Señor, continúes hablando, Señor, a nuestro corazón, Señor, a nuestra vida, Padre, porque necesitamos, Señor, ese consejo de tu palabra, Padre. Yo te lo pido, Señor, por misericordia, Señor. Habla, Señor, a mi vida, Padre, primeramente, Señor, Dios Todopoderoso, que esa palabra, Señor, encuentre, Señor, en mi corazón, Padre bendito, esa área, Señor, donde yo la necesito, Padre. Y así mismo, Padre, yo te lo pido, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que seas tú, Padre, hablando, Señor, a tu pueblo en esta noche, Padre, que sea, Señor, palabra de Dios, Padre, y no pensamiento de hombre, Señor. Padre bendito, limpia mis labios, Señor, limpia, Señor, mi boca, poderoso Dios, Dios Todopoderoso, y que sea, Señor, tu Espíritu Santo poniendo, Señor, esa palabra, Señor, en mis labios, Padre, y yo, Señor amado, predicaré tu palabra, Señor, y lo haré, Señor, para la honra, para la gloria, Señor, para la alabanza de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Aleluya. Bendito y alabado es el Señor. Gloria a Jesús. Oh, bendito y alabado es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. La preciosa palabra, hermanos, que hemos leído en esta hora. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos ha hecho libres. Amén. ¿Cuántos libres sabemos en esta hora? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, porque en su misericordia, hermanos, a través de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, Él rompió esas cadenas, hermanos, aleluya, bendito sea el Señor. Y ahora somos libres para alabarle, para adorarle, para exaltar su nombre. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Qué precioso, hermanos, es nuestro Dios, hermanos. Mire qué precioso lo que hemos leído. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, hermanos, porque si usted y yo meditamos, hermanos, en esos juicios que Dios a través de los tiempos ha derramado, hermanos, sobre aquellas ciudades, sobre aquellos pueblos, sobre aquellos hombres, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Recordemos, hermanos, que Dios en su misericordia, así como lo ha hecho, hermanos, en esta noche, nos ha advertido. Y la advertencia, hermanos, no era, hermanos, para una persona en específico. El Señor fue muy claro en decir todos y cada uno de nosotros. Amén. Y es por eso, hermanos, que Dios desde el principio de los tiempos, recordémonos incluso, hermanos, desde el tiempo de Adán y Eva, hermanos, cuando Dios los puso allá, hermanos, en el Edén, Él les dio una advertencia, hermanos. Le dio una advertencia, como así mismo también, hermanos, cuando derramó sus juicios, hermanos, sobre Egipto. Dios estaba advirtiendo, hermanos, a esa nación. Asimismo, hermanos, estaba advirtiendo, hermanos, a su pueblo, hermanos, en el tiempo de Noé.
Estaba, hermanos, advirtiendo, hermanos, a su pueblo, hermanos, en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y así, hermanos, Dios en su misericordia, a través de los tiempos, desde el principio, viene advirtiendo al hombre, viene advirtiendo a la humanidad. Pero lastimosamente, hermanos, muchas personas, muchas veces, hermanos, hacen oído sordo a las advertencias de Dios. Por eso es que el Señor, hermanos, en su misericordia dice: el que tenga oídos, oiga. Porque, hermanos, si usted y yo nos miramos, todos y cada uno, hermanos, cada uno tenemos un par de orejas. Amén. Pero el oído, muchas veces, no todos. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia porque muchas veces, hermanos, a nosotros nos gusta oír lo bonito. Nos gusta oír, hermanos, que Dios nos diga: yo te voy a levantar, yo te voy a usar, yo te voy a dar, ¿verdad? Pero cuando viene, hermanos, la corrección, incluso la misma palabra de Dios dice que la corrección, hermanos, muchas veces no es agradable. Pero dice que a su tiempo, hermanos, da fruto. Amén. Pero para ello, hermanos, primeramente usted y yo, hermanos, tenemos que escuchar esa advertencia de parte de Dios. Y tenemos, hermanos, que proponer en nuestro corazón enmendar aquello de lo cual el Señor nos ha advertido. Pero lastimosamente muchas veces, hermanos, como se dice comúnmente, muchas veces nos entra por un oído y nos sale por el otro. Amén. Muchas veces en el momento nosotros, hermanos, decimos: oh sí, Señor, voy a enmendar aquello, voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero cuando ya nos vamos de este lugar, se nos olvidó la advertencia. Y seguimos, hermanos, otra vez en lo mismo. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor a nosotros nos ha advertido, hermanos, nos lo ha dicho, hermanos, cantidad de veces? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén. Cantidad de veces, hermanos, nos lo ha dicho, hermanos, con los que por misericordia, hermanos, somos de la misma congregación, como también cuando vienen otros predicadores, hermanos, muchas veces, hermanos, será, a veces si meditamos nosotros decimos: será, hermanos, que tenemos el corazón tan endurecido, hermanos, que no podemos entender que Dios hablándonos, hermanos. Muchas veces la gente dice: el mensaje es bien repetitivo, porque solo a lo mismo le dan y le dan y le dan. Pero no nos detenemos a pensar que Dios en su misericordia, hermanos, nos advierte una y otra vez y otra vez y otra vez. Aleluya. ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios, hermanos? Que no nos perdamos, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, hermanos. Dios no quiere, hermanos, que usted y yo estemos jugando con su palabra. Dios no quiere que usted y yo, hermanos, pretendamos burlarnos de Él. Porque como lo dije al principio, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y recordemos, hermanos, que el mismo apóstol Pablo, ahí en la carta a los romanos, dice que todas estas cosas han sido escritas. ¿Para qué dice? Para nuestra enseñanza, como ejemplos para nosotros. Así que si nosotros meditamos, hermanos, ¿qué sucedió, hermanos, cuando Adán y Eva, hermanos, desobedecieron a Dios? Ahí es donde dice, hermanos, la palabra que cayó la maldición sobre la humanidad. Pero miren qué precioso, hermano, lo que hemos leído una vez más. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso, hermanos, bendito sea el Señor, somos usted y soy yo. Amén. Ninguna condenación, amén, aleluya, gloria a Dios. No sé si es que usted ya tenga sueño o es que simplemente le da lo mismo, pero yo, hermanos, me gozo de saber, hermanos, que ninguna condenación hay, hermanos, sobre aquellos que estamos en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Qué precioso, hermanos, es nuestro Dios, aleluya. Porque, hermanos, si nosotros nos detenemos un momento, hermanos, pensamos, meditamos, hermanos, en lo que usted y yo antes éramos, en un tiempo, la misma palabra nos lo dice: porque en otro tiempo vosotros eras. ¿Y qué éramos? La palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el Señor nos ha dado vida, y nos ha dado vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Aleluya, qué precioso, hermanos.
Estábamos muertos. La palabra de Dios dice que usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios, hermanos, dice que usted y yo éramos enemigos de Dios. Aunque allá cuando usted y yo andábamos en tinieblas, no lo veíamos de esa manera. Porque muchas veces usted y yo pensábamos, yo no soy una mala persona. Es que yo no le hago daño a nadie. Ese es el pensamiento, hermano, que el enemigo pone en el hombre. Y muchas veces, lastimosamente, aún estando dentro, hermano, de la iglesia, muchas veces tenemos ese pensamiento cuando Dios nos está advirtiendo. Y muchas veces, hermano, el pensamiento que viene a nuestra mente es: hubiera venido aquella hermana, para ella es este mensaje. Hubiera venido el hermano, para él es el mensaje. No, hermano, si usted está en este lugar, esta palabra es para usted. Esta palabra, hermano, es para mí. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Porque Dios, hermanos, a quien ama lo corrige. Pero muchas veces cometemos ese error, hermano. Este mensaje era para la fulana. Este mensaje era para fulano. No, hermano, ¿cómo le va a hablar Dios a alguien que no está presente? Así como Pablo decía, no golpeo al viento. Dios no va a hablar así, hermanos, por hablar, sin tener un propósito. Cuando Dios, hermano, habla, hoy que todos nosotros estamos reunidos en este lugar, la palabra fue bien específica. No podemos nosotros pensar, esta palabra era para aquella hermanita que está allá bien dormida en su casa. No. La palabra, hermano, es para nosotros. Pero ¿por qué nos habla Dios, hermano? Porque nos ama. Porque nos ama, hermano, y en su amor es que el Señor, hermano Jesucristo, bendito sea su nombre, es que Él, hermano, se ofreció en sacrificio para que usted y yo, cuando estábamos, hermanos, muertos en delitos y pecados, cuando usted y yo, hermanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, a través de ese sacrificio, aleluya, el Señor, hermano, nos ha reconciliado delante de nuestro Dios, aleluya, a través de ese sacrificio. Qué precioso, hermanos, aleluya. Bendito sea el Señor. Porque mire lo que dice allá atrás, hermanos, la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 10. Aleluya. Capítulo 5, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo, hermano. Imagínense, cuando nosotros éramos enemigos, ¿qué era lo que usted y yo merecíamos? Lo que merecíamos, hermanos, eran esos juicios. Era, hermanos, esos juicios de los cuales usted y yo hemos leído, hermanos, en Sodoma y Gomorra, lo que sucedió en el diluvio, hermanos, los juicios, hermanos, que están advertidos, hermanos, de la ira venidera, aleluya. Eso era para usted y para mí. Pero cuán grande, hermanos, es el amor de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, que Dios en su misericordia, en su infinito amor, es, hermanos, que nos ha concedido a usted y a mí la salvación. Amén. Porque la primera carta, hermanos, del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera Juan, capítulo 4, versículo 9. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Dice Efesios 2:1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando no merecíamos nada. Cuando, hermanos, cuando usted y yo, hermanos, andábamos perdidos en tinieblas, cuando nadie, hermanos, daba nada por nosotros. Porque muchas veces, hermanos, a través de diferentes personas nos fue dicho eso: este no vale nada, este no sirve para nada. Pero recordemos, hermanos, que el amor de Dios es tan grande, hermanos, aleluya, que la palabra de Dios dice que lo más vil y lo más despreciable escogió Dios. Pero si nos detenemos a pensar, hermanos, ¿por qué Dios lo habrá hecho de esa manera? Es para que usted y yo no nos gloriemos.
para que usted y yo, hermanos, siempre guardemos aquello en nuestro corazón, hermanos, de que nosotros sin Dios no somos nada. Para que ahora usted y yo no nos podamos jactar, hermanos, de que somos más que el hermano, o mejor que el hermano, o yo lo hago mejor, o el hermano no lo puede hacer. No, hermanos, siempre, hermanos, debemos de recordar en todo momento, hermanos, que toda la gloria, toda la alabanza, hermanos, todo el honor, hermanos, es para aquel hermano que dio su vida por usted y por mí, su nombre, Cristo Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice, porque no hay ningún nombre en que usted y yo podamos ser salvos. Amén. Solamente, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, dice la palabra, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque las cosas, hermanos, que se aproximan para este mundo son terribles. Y es por eso, hermanos, que Dios nos ha venido advirtiendo una y otra vez, para que nos afirmemos, para que enderecemos nuestros pasos, para que corrijamos, hermanos, para que enmendemos aquellas cosas que aún nos están estorbando en nuestra vida. Porque si usted y yo, hermanos, verdaderamente queremos ver la gloria de Dios, usted y yo, hermanos, necesitamos despojarnos de todo lo que nos está apartando de la presencia de nuestro Dios. Porque, hermanos, muchas veces podemos nosotros equivocarnos y pensar que con el hecho, hermanos, de congregarnos, o con el hecho de tener un privilegio, hermanos, en la iglesia, ya si Dios me ha dado un privilegio es porque yo estoy bien. No, hermanos, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos, hermanos. Recuerde, hermanos, de que al Dios que usted y yo le servimos es un Dios santo, 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 y 3 veces santo, aleluya. Bendito es el Señor. Y que hasta este día y jamás lo habrá quien, hermanos, se pueda burlar de nuestro Dios. La misericordia, hermanos, de Dios es inmensa. Y sabe usted que la única cosa que a Dios se le acaba es la paciencia. Es lo único que se le acaba a Dios, y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Es la única cosa que a Dios se le acaba, y Dios es paciente. Amén, porque recuérdese que la palabra de Dios dice, Dios es lento para la ira. Lento, no es que el Señor no la tenga. Lento. Es decir, Dios, hermanos, en su misericordia nos está dando tiempo. Le está dando tiempo a su iglesia, le está dando tiempo a su pueblo, de que verdaderamente, hermanos, nos afirmemos. ¿Por qué, hermanos? Porque usted y yo estamos, hermanos, tan cerca, hermanos, del arrebatamiento como no tenemos idea. Es decir, hermanos, desde nuestra niñez usted y yo hemos venido escuchando el arrebatamiento, el arrebatamiento, el arrebatamiento, y eso es lo que muchas veces, hermanos, hace que la persona se vuelva insensible. Hace que la persona muchas veces empiece a pensar y diga, es que tanto que han hablado del arrebatamiento y a dónde está. Pero la palabra de Dios dice que Dios no retarda su promesa. Y si Dios, hermano, nos lo ha prometido, yo lo creo. Yo lo creo. Si el Señor dijo que fue a preparar lugar, hermano, yo lo creo, aleluya. Ese lugar, hermano, está listo, está preparado, aleluya. Para que usted y yo, hermano, vayamos a tomar posesión de ese lugar. Para que usted y yo, hermanos, vayamos a gozarnos a la boda del Cordero. Pero para ello, hermanos, hay requisitos. Porque recordemos que la palabra de Dios dice que cosa inmunda no entrará en ese lugar. Cosa inmunda no entrará, hermanos, en ese lugar, aleluya. Por eso, hermanos, es que es necesario. Cuando Dios, hermanos, en su misericordia nos está dando tiempo, hermanos, pero no es, hermanos, para que nosotros tomemos ese tiempo, hermanos, y abusemos de la gracia. Y la tomemos, como la Biblia lo dice, como libertinaje. Sino, hermanos, el tiempo de la gracia es para que usted y yo verdaderamente, hermanos, nos pongamos a cuenta con nuestro Dios. Para que usted y yo nos humillemos delante de su presencia y que Dios sea quien, hermanos, nos ilumine y nos diga las cosas, hermanos, que necesitamos corregir. Porque si nosotros lo hacemos de corazón, hermanos, el Señor lo hace, el Señor nos lo muestra, el Señor nos lo dice. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces, hermanos?
que muchas veces solo queremos oír lo bonito, solo queremos oír lo bueno. Solo queremos oír, hermanos, muchas veces que todos seremos arrebatados y que Cristo viene por su pueblo. Pero lo que se nos olvida, que dice que viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Es decir, las cosas que muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que son cosas leves. Pero recuérdese, hermanos, de que Dios verdaderamente es santo y Él requiere de su pueblo, que dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Por eso es, hermanos, los que por misericordia, hermanos, tenemos un privilegio en la obra del Señor. Hermanos, verdaderamente meditemos cómo nos encontramos delante del Señor. Aún, hermanos, si el privilegio es, hermanos, para pasar la aspiradora en este lugar, aún si el privilegio, hermanos, es para limpiar los baños, pero recuérdese que lo estamos haciendo en la casa de Dios. Y si nosotros meditamos, hermanos, en los juicios que Dios ha derramado sobre aquellos que han pretendido burlarse, lea la palabra de Dios. Acuérdese de aquellos que se atrevieron a pararse en el altar de Dios y ofrecieron fuego extraño en el altar. Nadab y Abiú son sus nombres, los hijos del sumo sacerdote Elí. ¿Por qué, hermano? ¿Perdón? Sí, perdón, de Aarón, gracias, hermano. De Aarón. Se atrevieron, hermanos, a ofrecer fuego extraño en el altar, porque ellos, hermanos, andaban haciendo y deshaciendo lo que ellos querían. Y vieron el altar, tuvieron el altar de Dios como poca cosa. Y eso, hermanos, es un error que usted y yo no podemos cometer. Y a lo mejor usted pueda pensar, pero eso sucedió en el Antiguo Testamento. Recuérdese de Ananías y Zafira, Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que Pedro, hermanos, le dijo a ese hombre y a esa mujer? No has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces, hermanos, se puede cometer ese error. Estoy engañando al líder, media vez no se dé cuenta el pastor, no pasa nada. No, es que no le estamos sirviendo al hombre. No le estamos sirviendo al hombre, no estamos quedando, no lo hacemos, hermanos, para que el hombre nos vea. Todo lo que usted y yo hacemos, hermanos, lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Lo hacemos para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Por eso es que no nos podemos sentir, hermanos, que yo soy más bueno que el hermano, yo soy mejor, yo me esfuerzo. No, hermanos, si toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, hermanos, es para Cristo de la gloria, aleluya. Para Él es toda la gloria, hermanos. Gloria a Jesús. Así que, hermano, nosotros no somos dignos. Usted y yo somos siervos inútiles. No importa lo que usted y yo hagamos. No importa, hermano. Lo que usted y yo hagamos. Dice, después de que hagamos todo lo que se nos ha dicho que hagamos, que digamos usted y yo, siervos inútiles somos. Por eso es que usted y yo no podemos pensar, hermano, que por el nivel que tenemos en la obra o por la trayectoria que tenemos. No, hermanos. No se trata de eso, se trata, hermanos, de vivir una vida en santidad, en obediencia. Se trata, hermanos, de vivir una vida en rectitud, agradable delante de Dios. Porque, hermano, nuestro pastor puede ver tal vez nuestra conducta y a lo mejor delante de sus ojos pueda ser agradable. Pero como le dijo, hermano, Dios a Samuel, tú miras el hombre, pero yo veo el corazón. El hombre, hermanos, puede vernos a nosotros exteriormente. Y tal vez pueda llegar a conocernos un poco, hermanos, en nuestro pensamiento, en cómo usted y yo nos conducimos, pero muchas veces es delante de Él. Pero ¿cómo estamos delante de Dios? Eso es, hermanos, lo importante. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Verdaderamente lo que usted y yo lo hacemos para Dios o lo hacemos para que nos mire el hombre? Porque si usted y yo lo hacemos, hermanos, para quedar bien con el hombre, eso no lo está recibiendo Dios. Y dice que esa gloria aquí nomás está quedando. Aquí eso es lo que estamos recibiendo. Pero usted y yo, hermanos, estamos esperando una gloria
que venga de lo alto. Por eso que usted y yo ponemos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las cosas de aquí abajo, hermano. Por eso, hermanos, es de que si pensamos nosotros un momento, verdaderamente no tiene sentido, hermano, fingir un evangelio que no lo estamos viviendo. No lo tiene, no tiene ningún sentido. Por eso es que la palabra de Dios dice, no os engañéis. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros pensamos de que estamos engañando a la congregación, estamos engañando al pueblo, estamos engañando a los líderes, estamos engañando, hermanos, al pastor. Cuando la palabra dice no os engañéis, quiere decir que nosotros mismos nos estamos engañando cuando usted y yo estamos fingiendo algo que no somos. Pero, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, hermano, ya lo hizo todo, ya lo dio todo, lo hizo por usted y por mí. Y dice, hermano, que por gracia usted y yo somos salvos. Por gracia somos salvos, hermanos. Y dice, y eso, hermano, es un don de Dios y no de vosotros. Es decir, hermano, eso es un regalo, hermano, que usted y yo no merecíamos, pero Dios en su misericordia nos lo ha concedido. Y dice, y no es por obras para que nadie se gloríe. Porque no importa lo que usted y yo, hermanos, hagamos en la obra del Señor. No importa, hermano, lo que usted y yo aportemos en la obra del Señor. Pero si usted y yo, hermano, no estamos rectos delante de Dios, así, hermano, demos nuestro cheque entero o dejemos, como dicen, el pellejo aquí. Pero aquí nos vamos a quedar sin pellejo. Y encima de eso el fuego que nos va a caer encima. Aleluya. Y más si estamos así medio mantecositos, ¿cómo nos va a rechinar el cuero, hermano? Aleluya. No, hermanos, por eso si Dios, hermano, el Señor ya lo hizo todo, ya lo dio todo. Por eso que dice la carta a los Hebreos, dice, ¿cómo habremos de descuidar una salvación tan grande? Si ya usted la tenemos, hermanos, en la mano. Ya la tenemos en la mano. Ahora lo único que usted y yo tenemos que hacer es guardarnos para Dios. Guardarnos para Él, serle fiel a Él, ser obedientes, hermanos. Porque usted y yo podríamos, hermanos, vigilar los 7 días de la semana, ayunar los 7 días, pero la palabra de Dios dice, obediencia quiero y no sacrificio. ¿De qué sirve, hermanos, que nosotros nos quedemos ciegos de vigilar tanto día? Pero si estamos en desobediencia, aguantar sueños por gusto. Exactamente, eso es, hermano. Es como pretender que porque estamos ayunando constantemente, hermano, ya con eso estamos bien delante de Dios. Eso, hermano, que le puede dar una gastritis si está en desobediencia. Porque Dios no se agrada de eso, Dios no lo va a recibir. Pero usted se da cuenta muchas veces, hermano, muchas personas se enfocan en eso, en que yo hago, yo esto y yo lo otro. No, hermanos, cuando la palabra de Dios dice que lo hagamos en lo secreto, para que así nuestro Dios, hermano, en público nos exaltará. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es, hermanos, verdad, de que Dios en su misericordia, los que estamos en Cristo, no tenemos esa preocupación, hermano, de esos 21 juicios que se van a derramar sobre este mundo. Pero para ello dice, a los que están en Cristo Jesús. Porque no necesariamente, hermanos, es estar en una congregación. Porque como lo dijo a través del profeta Isaías, mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque muchas personas, hermanos, pueden estar por años en una congregación. Por años, hermano. Pero imagínense cuando se les pase la balanza. Imagínense que al pasarle la balanza, hermano, y le aparezca la escritura ahí, mene, mene, tekel, uparsin. Ha sido hallado falto. Y eso es lo que nos necesitamos nosotros esforzarnos, hermano, que eso no nos acontezca, que nosotros, hermanos, no estemos año tras año, hermanos, en la congregación, pero que todo al final venga a ser en vano. Sino, hermanos, que sea, hermanos, con un propósito. Cuando usted y yo vengamos a este lugar, hermanos, vengamos con un corazón contrito y humillado. Vengamos, hermanos, con un corazón limpio, con un corazón sincero delante de Dios, hermanos, para que la gloria de Dios se derrame en este
lugar. Aleluya. Porque, hermanos, en este caminar habrán luchas, habrán pruebas, hermanos. Habrán dificultades, hermanos, habrán necesidades, habrán enfermedades, hermanos. Se va a levantar el enemigo, que Dios lo reprende en esta hora, aleluya. Pero, hermanos, usted y yo, recuérdense que estamos llenos del poder de Dios. Porque usted y yo, hermanos, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y ninguna cosa, hermanos, le acontecerá a ninguno de nosotros si no es así la voluntad de nuestro Dios. Si no es la voluntad de nuestro Dios, hermanos, usted y yo seguimos avanzando, seguimos caminando, seguimos creciendo, porque de eso se trata, hermanos, el Evangelio, de seguir creciendo. Pero para ello, la búsqueda, hermanos, tiene que ser, el esfuerzo tiene que seguir, la entrega tiene que seguir. Pero todo, hermanos, tiene que ser de corazón, tiene que ser sincero. Por eso que la otra parte del versículo que hemos leído dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque recordemos, hermanos, que para usted y yo poder tener esa comunión con nuestro Señor es muy necesario que usted y yo permanezcamos en el Espíritu. Porque al Señor la chuleta no le gusta. No le gusta. Por eso es que la palabra de Dios dice: para los que no andan conforme a la carne. Amén. Porque la palabra de Dios, bendito sea el Señor, hermano. Si recordamos nosotros en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19 al 21, ¿verdad? Ahí nos da una lista. Y fíjense que si usted se da cuenta, hermanos, son algunas de las cosas. Porque dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Aquí no hay enemistades, ¿verdad, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Pleitos, no hay pleitos aquí, va. Gloria a Dios. Celos, no hay celos, va. Aleluya, no lo oigo muy convencido. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y mire, y cosas, dice, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son algunas de las cosas, hermanos, que la carne nos va a llevar a nosotros a hacer. Aquel, hermano, es muy natural, hermanos, cuando, imagínense, el Señor empieza a usar a un hermano, a una hermana, y alguno de nosotros, en vez de gozarse, hermanos, empieza a sentir celos, o empieza a sentir envidia. Y lastimosamente, hermanos, eso suele suceder dentro de las congregaciones. ¿Por qué lo pusieron a él y no me pusieron a mí? ¿Por qué le dieron a él el privilegio y no a mí? A mí me lo deberían de dar. ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué ella? ¿Por qué solo ella hace esto? ¿Y por qué solo a mí me ponen a limpiar? Muchas veces, hermanos, esa es la queja. Esa es la queja, hermanos. Cuando cualquiera que sea el privilegio que usted y yo tengamos, hermanos, debemos de gozarnos. Si el Señor está usando a la hermana, gloria a Dios, úsala, Señor, llénala, llénala, llénala. Si el Señor está usando al hermano, gloria a Dios, levántalo, Señor, levántalo, úsalo para la gloria de tu nombre. Pero muchas veces no, hermano, no es el pensamiento. El pensamiento es: yo no creo que esté capacitado para ese privilegio. Ese es el pensamiento del hombre. Recuérdese, hermanos, cuando fue Samuel a ungir a David, la gente empezaron a ver a los más grandes, ¿verdad? Y eso es lo que mucha gente piensa: es que yo soy el más grande, es que yo soy el mejor. Pero Dios, la demostración que dio fue a buscar al más pequeño, para que usted y yo aprendamos que no debemos de sentirnos más grandes que el otro, sino que Dios levanta, da y usa a quien Él quiere y como Él quiere. Amén.
Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, aleluya, gloria a Dios. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, los que son de la carne van a pensar en esa lista que hemos leído en Gálatas, ¿verdad? En pleitos, en la envidia, en los celos, en la contienda, en la enemistad. Eso es lo que piensa. Por eso que fíjense que la palabra de Dios dice, manifiestas son las obras de la carne. Es decir, es algo que uno lo refleja exteriormente. Es algo que usted lo puede palpar en una persona. Por eso dice, manifiestas son las obras de la carne. Porque usted lo puede palpar a una persona que le tiene envidia a otra, una persona que le da celos por el hermano, una persona que está en contienda con el hermano, una persona, hermano, que anda en pleitos, hermano, que anda en enemistades. Es bien claro. No se puede decir esa persona anda en el Espíritu. Porque la palabra, y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Y lo dice muy claramente. Cuando usted y yo, hermanos, andamos así en enemistad, imagínense qué tristeza, hermanos, que venir a la casa de Dios, pero yo con aquel hermano no me puedo ver. Yo esa hermana que no se me acerque porque yo no la saludo. Y si la saludo porque el pastor ahí estaba en la puerta, por eso la saludé. ¿Ah? Qué tristeza, hermanos. ¿Será que eso es, hermanos, lo que el Señor quiere para su pueblo? ¿Será que verdaderamente, imagínense, muchas veces, cuántas veces, hermano, el Señor nos ha advertido que ya nos dejemos de hipocresía? ¿Cuántas veces nos lo ha dicho el Señor? Que nos dejemos de hipocresía, porque muchas veces eso hacemos cuando nos saludamos. Nos saludamos hipócritamente. No porque verdaderamente, hermano, entre nosotros, hermano, haya esa fraternidad de la cual la palabra de Dios nos habla, sino que lo hacemos, hermano, muchas veces, hermano, por compromiso, porque muchas veces usted lo puede sentir el saludo. No es un saludo, hermano, así de corazón, sino muchas gracias, hermano. Sí, hermano. No es, hermanos, el saludo, hermano, como verdaderamente. Si usted y yo, hermanos, meditamos, hermanos, lo que verdaderamente es, hermanos, si usted y yo nos llamamos hermanos, y no somos hermanos, hermanos de sangre, no somos hermanos carnales, pero mucho más que eso, somos hermanos en Cristo Jesús. Somos hermanos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdese que usted y yo somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Pero ¿será que el Señor Jesús se agrada, hermanos, de que usted y yo nos comportemos de esa manera? Que el pueblo de Dios tengamos ese tipo, hermanos, de conducta, que nos saludemos así, que entre nosotros hay hipocresía, enemistades, celos, disensiones, contiendas. Eso no es el pueblo de Dios. Amén. Dice Romanos 8, 7 y 8. Dice, por cuanto los designios de la carne, miren lo que dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios. Cuando usted y yo, hermanos, tenemos enemistad con el hermano, con la hermana, usted y yo estamos en enemistad contra Dios. Cuando usted y yo tenemos celos del hermano, estamos en enemistad contra Dios. Cuando usted y yo le tenemos envidia a la hermana, estamos en enemistad contra Dios. Aleluya. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. Dios quiere que usted y yo, hermano, con gozo nos saludemos, que sea un saludo, hermano, verdaderamente de corazón. Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Me alegro, me gozo de verlo. Aleluya. Pero imaginen qué triste que digamos me gozo cuando no viene la hermana. Aleluya. No, hermano, usted y yo, ¿verdad? Así como la palabra lo dice al principio, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si usted y yo estamos, hermano, en el cuerpo de Cristo Jesús, hermano, usted y yo somos salvos. Usted y yo, hermano, estamos esperando
esa nueva Jerusalén, aleluya. Estamos esperando la promesa, bendito sea el Señor, hermano. Y eso, hermano, muy pronto, dentro de muy poco, hermanos, estará sucediendo, aleluya. Vamos a leer un último versículo, hermanos, antes de que vayan a caer embrocados en la silla de adelante. Aleluya. Apocalipsis. Gloria a Dios. Apocalipsis 5. Amén. Versículo 11 al 14. Amén. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Usted y yo le alabamos, aleluya. Bendito sea el Señor. Usted y yo le amamos porque Él nos amó primero, aleluya. Gloria a Dios. Y eso, hermanos, es lo que usted y yo estaremos haciendo en aquel lugar. Aleluya. Muy pronto. Así que practiquemos bastante, hermanos. Practiquemos bastante en adorar a nuestro Dios. No vengamos a dormirnos aquí, hermanos. Aleluya. No vengamos aquí, hermanos, a, como decimos, simplemente a hacer el mate. No, hermano. Adorar a nuestro Dios, alabarle, hermanos, porque aquí usted y yo estamos practicando para lo que vamos a estar haciendo en aquel lugar. Adorando al Cordero, aleluya. Adorando, exaltando su nombre, aleluya. Glorificando su nombre. Eso es lo que usted y yo, hermanos, estaremos haciendo dentro de muy poco. Dentro de muy poco, hermanos. Estamos a punto de partir. Estamos a punto, hermanos, de ser arrebatados. Ay de aquel, Dios en su misericordia nos ha advertido para que nos pongamos a cuenta. Venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Así que, hermanos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos de humillarnos delante de nuestro Dios. Y que sea Él mostrando, hermanos, lo que necesitamos enmendar. Y si entre nosotros, hermanos, hay algo que verdaderamente no lo sentimos, si hay algo que nos está, hermanos, apartando del hermano, ¿por qué, hermanos, no nos acercamos en el nombre de Jesús con el hermano o con la hermana y le decimos: hermano, en el amor del Señor, perdóneme, pero yo no me quiero quedar, yo me quiero ir? Porque si el Señor viene en esta noche y usted y yo estamos en esa condición, nos quedamos. La última tacita de café se acaba de tomar usted ahí. Aleluya. Pero no, hermano, ese no es el propósito. El propósito es de partir de este lugar. Amén. Estar ahí en ese lugar, hermano. Y lo precioso es de que el mismo Señor dice que es el quien nos estará atendiendo en esa mesa. Aleluya. Qué precioso, hermanos. Así que, hermanos, verdaderamente pongámonos a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuenta, hermanos, entre nosotros. Si hay algo que usted y yo hemos estado fingiendo con el hermano o con la hermana. Si hemos estado, usted y yo, hermano, hemos estado murmurando del hermano o de la hermana. Dios en esta noche en su misericordia nos ha hablado para que ya no finjamos, para que ya no seamos hipócritas, para que verdaderamente, hermano, haya entre nosotros ese amor fraternal, como lo dijo el apóstol Pablo, el amor sea sin fingimiento. Amén. Así que, hermanos, que el Señor me los bendiga. Toda la honra y toda la gloria, hermanos, es para el Santo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Aquí, hermanos, entrego mi tiempo. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a Jesús.